Como sabemos, la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 transformó la vida en todos los ámbitos. Hasta el momento, el COVID-19 ha superado los 50 millones de casos en todo el mundo y ha derivado en la muerte de más de 1 millón de personas, ocupando México el 11º lugar en contagios y el cuarto en fallecimientos. Los emprendimientos analizados aplican estrategias comerciales de gran importancia para el aumento tanto de clientes como de ingresos, siendo además pertinentes en las condiciones en las que se encuentra la sociedad. Emprendedores que lo lograron optaron por la digitalización, la capacidad de adaptación, flexibilidad y creatividad, piezas claves de subsistencia en el entorno actual, explicó el maestro Ulises Moreno, director de la incubadora de negocios de CECITS Universidad. Por lo que se puede definir como emprendimiento digital a las acciones que emprenden las personas para generar valor para sí mismo y para la sociedad, apalancándose en las tecnologías de información y la comunicación, describiendo a su vez la transformación del propio emprendimiento a medida que las empresas y la sociedad continúen con las transformaciones digitales. Por lo que a lo largo de todo este ámbito, veremos cómo múltiples empresas ampliaron estrategias para combatir a la pandemia y sus consecuencias. Pero dejemos que una experta nos hable sobre ello. Buenas noches, profesora Bárbara Yadira Terán Chávez. Nosotros somos alumnos del grupo 3IM9, presentándole nuestra entrevista del tema Identificación de factores para el emprendimiento en México en tiempos de pandemia. Hoy le presentamos a Loria Cruz Barrera, gerente de normatividad corporativa y control de calidad en Teléfonos de México, quien reporta a Héctor Slim, director general de Telmex. Supervisora en riesgos operativos y PDL en el corporativo GNP y auditora de prevención de pérdidas y fraudes en el corporativo Grupo Salinas. Buenas noches, Lori. Es un Buenas placer noches. entrevistarte hoy. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué estrategias han tomado las pymes para afrontar todos los cambios económicos en la pandemia? Ok, te lo diré bajo la perspectiva que nosotros como Telmex hemos analizado. Telmex está preocupado por dar servicios que le permitan a las pymes sobresalir en estas circunstancias. ¿Cómo estamos apoyando? Sabemos hoy por hoy que las pymes que sobrevivieron fueron aquellas que se permitieron adaptarse a su entorno y a la pandemia. Se sabe perfectamente que la pandemia vino a acelerar todos aquellos procesos digitales a los que México todavía no estaba acostumbrado por el tipo de mercado. México es un país todavía de muchas costumbres. Y esto vino a acelerar aquello que se visualizaba en 10 o 15 años. Tal es el caso de las pymes que nacieron exactamente y justamente en la pandemia. Nacieron digitalizadas. ¿Qué es la mayor importancia hoy por hoy en las pymes? Digitalizarse. Servicios completamente digitales que les permiten tener un contacto más estrecho con sus clientes. Esas pymes fueron aquellas que hoy por hoy podemos decir que aún tenemos como clientes. Aquellas pymes que tuvieron la perspectiva de servicios tradicionales, desafortunadamente ya no sobrevivieron. Ok. Ahora, en lo personal, ¿cómo te ha afectado la pandemia tomando el rol tanto de mujer y ama de casa, así como el de empleada? Mira, como te lo comentaba, creo que nadie estábamos acostumbrados. Ustedes mismos como estudiantes no sabían qué dinámica iban a tomar. Los empleados tuvimos que partirnos y yo creo que más las mujeres. Las mujeres Sí. al final del día no pudimos dedicarnos ni al 100% a nuestras labores de trabajo, ni al 100% a nuestras labores como mamá, como esposa, como una persona que también tiene que estar al pendiente de su casa. Pero insisto, es un tema de acostumbrarnos. Podemos saber que hay países en donde el home working está a todos los niveles y el homeschool también. Entonces, es una etapa también de adaptarte. Todo es irte acostumbrando al entorno. Hoy, ahorita lo puedes escuchar, se oyen cohetes, no tenemos un espacio dedicado, la mayoría de las casas aquí en la Ciudad de México, por lo menos en donde estamos,
pues son pequeñas, tenemos ruidos externos que afectan y por lo tanto, en mi caso tuve que poner el doble de esfuerzo para poder concentrarme en lo que importaba tanto en mi trabajo y poder también apoyar un poco a mis hijos en la parte como mamá. Entonces, creo que todos lo vivimos, insisto, ustedes también como estudiantes lo vivieron, porque también tenían muchos distractores. Entonces, es redoblar esfuerzo en tratar de adaptarnos. Esto, insisto, es un periodo de adaptación enorme que no creo que termine pronto. Sí, es como tú nos dices, ¿no? Todo se basa en la adaptación que tengamos, ¿no? En cómo nos vayamos desenvolviendo en nuestras actividades y en todo el ámbito en el que nos encontramos. Otra Así. pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo la sociedad, o bueno, qué medida debe tomar la sociedad para afrontar un cambio de la mejor manera, Mira, como lo fue en la pandemia? creo que como sociedad también tenemos que acostumbrarnos a que las cosas cambiaron. Cambiaron nuestra forma y perspectiva hasta de comprar, de acercamiento con nuestros familiares. Cambió nuestra forma de trabajar, nuestra forma de socializar. Todo nos cambió. Entonces, creo que va a ser un proceso poco a poco, que insisto, tuvo que ser inmediato. Tal es el caso que estadísticamente, si tú recuerdas, antes la gente no hacía transacciones bancarias, por un ejemplo. ¿Por qué? Porque les daba el miedo y si mando un dinero y a la otra persona no le llega, había mucha resistencia en ese tipo de transacciones. Hoy se sabe que 9 de cada 10 cuentavientes hoy ha hecho una transacción forzosa. ¿Por qué? La pandemia nos obligó. Hoy 9 de cada 10 personas conoce una app. Tú hoy levantas un celular y mágicamente ya todo lo tienes en la puerta de tu casa. Entonces, creo que como sociedad tenemos que arriesgarnos un poquito, entender que las cosas van a cambiar completamente, arriesgarnos, pero también ser muy cuidadosos con los comercios a los que nosotros les brindamos nuestra confianza. Tampoco vamos a ir comprándole, hoy se nos hace muy fácil comprar por Facebook y también se presta a muy malas intenciones. Por eso me encanta mi trabajo, porque nosotros proveemos de esos servicios que le garantizan a las pymes contar con soluciones que les permitan asegurar sus procesos, pero también asegurar a sus clientes, darles esa experiencia de cliente confiable. Tampoco se trata de como pyme agarrar cualquier app y que te sirva para recibir pagos de tus clientes, porque puede ser riesgoso. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos, tanto las pymes como la sociedad hoy como clientes. Sí, es dar una conciencia, ¿no? Sobre lo que se vive. Ahora bien, todo esto, ¿cómo afectaría al consumidor? Bueno, las medidas que toma la pyme, ¿cómo afectarían al consumidor? Creo que más bien nos van a revolucionar. Hoy por hoy vamos a estar llenos de apps. Todas las empresas, si te das cuenta, ya están generando su app para nosotros Telmex, app para pagar tu recibo telefónico, app para que un taxi te llegue hasta la puerta de tu casa, app para solicitar papelería, ropa. Para todo hay una gama de posibilidades. Como consumidor, tenemos que ser conscientes y cuidadosos a quién le depositamos nuestra información. Se nos hace hoy muy fácil ir compartiendo datos sin verificar cuáles son los controles que hay detrás de todos esos servicios que hoy nos brindan. Entonces, sí es muy importante que nos abramos a las posibilidades, pero siempre con responsabilidad. ¿Tienes algún consejo para algún emprendedor que nos pueda ver o escuchar? Pues mira, insisto mucho, es digitalizarnos. No va a sobrevivir ninguna empresa, por más grande o más pequeña, que la que se atreva a digitalizarse, la que se atreva
a tener movimiento de redes sociales. Hoy creo que no hay publicidad alguna que llegue a más número de personas que las redes sociales. A veces las pymes que ya tienen muchísimo tiempo y que a lo mejor están a cargo de personas que, digamos, ya no son tan ni millennials ni todos los demás, les da un poquito de miedo manejar redes sociales. Hoy por hoy el uso de redes sociales es completamente importante e insisto, tal es así que hubo mucha muerte de pymes. La realidad es que nosotros nos dimos cuenta por la baja de los servicios o clientes que de plano nos hablaron para decirnos, ya no puedo pagarte, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que fue como un equilibrio, muchas pymes que se crearon en ese momento, mucha gente se quedó sin trabajo y ¿qué hizo? Pues buscar plan B, ¿no? Y surgieron algunas otras ideas de comercio electrónico. Entonces, mi consejo sería, atrévanse a todo el tema digital, desde comercio electrónico hasta el uso de redes sociales. Sí, como tú nos comentas, es el enfocarse en el medio digital, dominar el medio Exacto. digital, el electrónico, desde que se inicia hasta que se tiene ya consolidada una pyme. Y entender que ya el comercio tradicional ya no existe. Habrán cosas que sí, obviamente, pero cada vez hasta el servicio que tú pensarías que debe de ser más tradicional, como un ejemplo, una consulta médica. Hoy por hoy, bajo la pandemia, nos dimos cuenta que ya hay expedientes digitales, que ya te pueden mandar tus radiografías, ya no necesitan ser la impresa, ya te la pueden mandar por un disco o te la pueden mandar por tu WhatsApp. Servicios, la escuela que tú a veces uno creería que tenía que ser presencial, cualquier tipo de servicio que tú te puedas imaginar, hoy por hoy tiene algo que digitalizarse. Sí. ¿Crees que ha aumentado o disminuido el ritmo laboral durante la pandemia? Desafortunadamente, lo comentábamos, muchas empresas se vieron en la obligación de despedir a los empleados. El flujo de efectivo disminuyó y cayó considerablemente. La gente guardó su dinero, la gente trató de ahorrar incluso para desafortunados casos de enfermedades. Entonces, sí, el empleo, digo, hoy lo podemos ver, mucha gente se quedó sin trabajo y hoy por hoy no lo ha podido recuperar. Entonces, se han tenido que ver en la necesidad de crear estas famosas pymes y de ser su propio patrón desde los postres, desde el que lleva comida, desde el que hace el súper para otras personas. Creo que oportunidades se crearon y también abrieron la puerta para mucha gente que tenía, ¿sabes? Estas ganas de ser independientes, pero que no se atrevían por tener un trabajo estable. Al perderlo, como que los impulsó, ¿no? Sí, todas estas personas se hicieron independientes, se revolucionaron y de esta forma empezaron a emprender en la pandemia. Como bien nos Exactamente. dices, en lugar de tener un puesto fijo o un trabajo fijo, decidieron ser sus propios jefes y innovar. Y desde lo básico, ¿eh? Desde el que te dice, por favor, si quieres una cita para tu perro, es digital. Si quieres comprar la despensa de tu casa, es digital. Y tú lo ves en todas las gamas. Hoy lo podemos ver en un Walmart que te manda tu despensa, Amazon. O sea, y esa es la prueba. Amazon es la prueba del cómo una empresa que se dedicaba al envío nada más de libros se convirtió en el rey de la pandemia. Las acciones de Amazon se desplomaron, más bien no se desplomaron, se fueron a la cima.
crecieron completamente. Ahí te das cuenta cómo una idea tan pequeñita, no sabes en qué momento va a revolucionar y va a ser increíble negocio, ¿no? Sí, es el innovar, por así El decirlo. innovar. El ver una oportunidad y tomarla. Exacto. Ahora, ¿crees que, por un lado, todas estas estrategias que han implementado las pymes durante la pandemia sigan usándose en un futuro? Así como lo ves como la digitalización, ¿crees que después de acabar la pandemia se siga usando? Fíjate que yo como lo veo, no fue que a las pymes les diera tiempo de hacer una estrategia, fue el tema de reacciono o reacciono. Esto es um, como cuando no tienes que comer y dices, pues ¿de dónde? ¿Qué tomo? ¿No? ¿O qué me va a servir para sobrevivir? No es que te dé tiempo de pensar o de meditar. Yo creo que esto continúa las posibilidades, la digitalización, insisto, llegó para quedarse. Tal es así que empresas enormes hoy por hoy analizan la posibilidad de quedar o toda su operación de sus empleados desde su casa. ¿Por qué? Porque también no son tontos, se dieron cuenta la reducción de costos, ya no pagan luz, ya no pagan agua, hay muchas cosas en los que ellos también tuvieron que modificarse. Imagínate esto a nivel grande, yo te puedo decir un Bancomer, en donde aquel edificio que se inauguró hace un par de años de muchísimos pisos, hoy ocupan 2. ¿Por qué? Porque pues también se dieron cuenta que tienen un beneficio. Así las pymes, aquella pyme que se dio cuenta que no tiene que pagar un local tal vez, que se puede ahorrar ciertos servicios y lo puede hacer desde su casa, seguramente lo continuará haciendo así. Aquellos servicios tradicionales, me imagino que van a reanudar todo en cuanto esto se termine, pero la realidad es que esto continúa y verás cosas increíbles que hoy a lo mejor no nos lo podemos imaginar. Y cada vez la gente, un ejemplo, chavitos de tu edad, se les va a hacer más fácil, pierden el miedo y para ustedes ya es tan natural pedir un Uber, pedir un Didi Food, pedir digital. La gente de mi edad a lo mejor todavía tenemos un poquito más de resistencia, pero poco a poco iremos rompiendo como que esas barreras que en su momento nos fuimos creando. Sí, es el irnos adaptando y como nos decías, al ver todos los beneficios que conlleva el no tener a tus empleados en un edificio, pues las utilidades de tu negocio crecen, Así es. de tal forma que a lo mejor ya hasta tus ventas crecen y el valor de tu negocio crece, ¿no? Tu evaluación crece. Y la experiencia de tu cliente también cambia. Sí, es el buscar una mayor optimización y que le sea más fácil al consumidor. Así es. ¿Cuáles creen que fueron los cambios más notorios dentro de las pymes? Creo los cambios más notorios fueron el tema de la innovación. Creo que la mayoría de las empresas que se innovaron mucho fueron las pymes, los empleados que decíamos que eran independientes y que un día se vieron sin trabajo y tuvieron que crear. Creo que hubo, ese fue un cambio muy importante, la digitalización. Yo te puedo decir que como empleada de Telmex nos dimos cuenta que aquellas personas que todavía tenían un poquito de resistencia de tener un internet en casa se vieron en la necesidad de hacerlo. Las pymes que tenían resistencia de tener un internet en su negocio se vieron en la necesidad de hacerlo. Creo que ellos se dieron cuenta la importancia de evolucionar y de no estancarse. Se lo permitieron, digámoslo así, ¿no? Creo que eso fue, pues, primordial para ellos. Sí, lo más notorio, ¿no? Así es. Conforme surgen las necesidades de cada pyme.
Ahora, como bien nos has dicho, esta pandemia fue una revolución en las pymes, las cambió, las modificó, a muchos les afectó. A ti como empleada de Telmex, ¿cómo te afectó la pandemia? Pues mira, yo creo que afortunadamente estoy en una empresa muy estable. Al ser un servicio, pues, necesario para las comunicaciones del país, como empleada yo te puedo decir que jamás me sentí en riesgo, ¿no? Siempre estás como con el miedo de saber, pues, qué va a pasar, porque por un lado, muchos tenían que resguardarse en casa y por otro lado, aquellas actividades que se consideraban esenciales como las telecomunicaciones, pues tuvimos que seguir. La realidad es que como los empleados nos sentimos también un poquito inseguros, teníamos que entrar a casa de millones de clientes, teníamos que seguir o reanudar servicios, teníamos algunos que estar en guardias desde nuestro centro de trabajo. Ha sido complicado para todos porque, eh, pues, sin compararnos, pues era como el tema del policía que sigue teniendo contacto, del bombero que sigue contacto con las personas. Fue complicado, pero por otro lado, pues agradeciendo siempre esa estabilidad que por lo menos yo siento al trabajar en mi empresa. Sí, ahora esta situación, ¿cómo ha afectado tu relación laboral? ¿Y cómo ha afectado a las pymes en su relación laboral? Pues mira, mi relación laboral no ha sido afectada. Obviamente estuvimos en un entorno de estrés muchísimo mayor. Insisto, creo que, bueno, yo vengo en una dinámica de estrés muy, muy fuerte porque obviamente reporto en línea directa a la dirección general. Y entonces, aquellas estrategias que en su momento definimos en el 2018 para implementar en el 2020, pues en el 2020 tuvimos que cambiarlas de manera inmediata, ¿no? Eh, Se tuvo que hacer estrategias desde la gente que ya no podía estar en sus lugares, implementar políticas de home office, implementar políticas de contacto con nuestros clientes para no arriesgarnos, pero tampoco para no arriesgarlos a ellos. Entonces, ha sido un momento de muchísima incertidumbre, pero jamás poniendo en riesgo mi relación laboral en ningún momento, ¿no? Un momento. ¿Y cómo consideras que pudo haber sido en las pymes? ¿Se vieron afectadas o crees que no se afectó su relación? Pues mira, desafortunadamente muchas pymes tienen contratados a sus empleados de manera informal, que yo creo que eso fue uno de los principales factores que afectaron a la gente. Las pymes normalmente, si son muy chiquitas, las microempresas, principalmente hablando de negocios, de tienditas, de farmacias, no tienen bajo a un contrato a sus empleados. Yo te puedo decir, porque en mi caso, pues nosotros familiarmente también tenemos negocios y nos fue muy difícil mantener los salarios de nuestros empleados. Siempre teníamos una visión, cuando la pandemia empezó decíamos 3 meses y de repente fueron 6 meses y de repente fue un año y de repente no hay estructura que aguante financieramente estar sin actividad y teniendo que pagar rentas, pagar servicios, pagar sueldos. No hay forma. La realidad es que las empresas enormes en donde yo trabajo, pues tienen como muchas alternativas de financiamiento. Las microempresas hoy no lo tenemos. No me voy a ir a endeudar y después con qué pago, ¿no? Porque esto ha sido, la pandemia ha durado muchísimo tiempo. Entonces, las relaciones laborales, muchos tuvieron la necesidad de cortar ese lazo laboral con sus empleados, ¿no? No por quererlo, sino porque no había recurso, no había forma de soportarlo. Esa es la realidad.
Sí, que como tú nos dices, serían todas estas pymes no reguladas, por así decir, que no están Exactamente, que bien son la estructuradas. mayoría. Exacto, y que son la mayoría, desafortunadamente, ¿no? Sí, que también tenemos que considerar que las pymes pues, son la base de la economía de México y que también sustentan a muchas familias. Ahora, en toda tu experiencia, eh, todos estos cambios presentados en la pandemia, ¿cuál crees que ha sido el más grande? Pues voy a sonar redundante, pero creo que el uso de las redes sociales. Eh, Fue un boom las redes sociales en todo, desde los influencers, desde las ventas a través de redes sociales, el darte cuenta que hay canales diferentes, ¿no? Para estar en contacto con tu cliente. Creo que eso nos revolucionó completamente. Aquellas personas que no tenían un Facebook, que no tenían un Instagram, que se dieron cuenta que no solo es para socializar, sino también es para vender. El, el darte cuenta que hay muchos perfiles de clientes que preferimos eso, las transacciones digitales, que estarnos moviendo de un lugar a otro y que sabes qué, que al final del día a muchos nos ahorra tiempo, nos es más seguro, para mí es más seguro pagarle a alguien por medio de una transacción que sacar dinero de un cajero e irle a pagar. Creo que eso ha sido lo más fuerte que nos hemos enfrentado, ¿no? Y el tener que renovarnos, siempre como que el trabajo bien establecido, el ser contratados por una empresa, te da cierta seguridad, pero también te das cuenta que hay muchas posibilidades. Sí, siempre se tiene como que ese miedo, ¿no? Pero como ya lo habíamos dicho, es adaptarse y buscar alternativas para que todo sea más óptimo, en Así beneficio de es. nosotros como consumidores y también las pymes en beneficio para ellas, que son las que nos dan estos servicios, ¿no? Y que si podemos estudiar, hay muchísimos casos de éxito cercanos. Entonces, ha sido muy importante. Sí. Te agradezco mucho la entrevista, Lore. Muchas gracias por toda esta información No que de nos has nada, Yael. compartido. Un honor, un privilegio al tenerte aquí con alguien tan preparada y sin duda tan importante en su área. Muchas gracias. Muchas gracias, Yael. Buena noche.